Gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. A cada una de las iglesias que se congregan en todas las naciones. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro Nelson Villalba. Damos gracias al Señor que podemos utilizar nuevamente este medio para exponer y defender la sana doctrina y señalar también la falsa doctrina que está en estos tiempos ingresando en nuestras iglesias. En esta ocasión quisiera hablarles acerca de la falsa doctrina llamada Evangelio de la Prosperidad. En el año 2017, específicamente en septiembre, mientras el huracán Irma se acercaba a Florida, la iglesia pudo ver a ciertos de sus profetas y apóstoles ungidos gritando en dirección de la tormenta: tú, Irma, vete. Uno de estos llamados apóstoles de Miami es un ejemplo claro de esta falsa tendencia al aplicar su decreto para que Irma no cruce la costa de Florida. Textualmente, él dijo: yo declaro como apóstol, como autoridad sobre esta tierra, yo ordeno al viento del este, ordeno al huracán Irma, tu nombre es Irma, yo te ordeno en el nombre de Jesús, desintégrate, disuélvete, vete de nuestra tierra, vete de nuestras costas, vete, yo te ordeno. Ninguna coma ni letra alguna se cumplió. En la realidad, el huracán Irma dejó en Miami más de 2 millones de viviendas y negocios sin energía, destrucción y fatalidades a su paso. Esta forma de decretar es solo una de las muchas variantes que forma parte del Evangelio de la Prosperidad. Cuando conocemos o analizamos el Evangelio de la Prosperidad, podemos también decir otros nombres con los cuales se la conoce: decláralo y recíbelo, písalo y arrebátalo, salud y riquezas, confesión positiva, palabra de fe, rema. Todas suenan como si fueran parte de la sana doctrina, pero en realidad son totalmente opuestas a ella. Este Evangelio de la Prosperidad enseña, entre otras cosas, que Dios quiere que los creyentes sean sanos físicamente, ricos materialmente y felices en forma personal. Acerca de esto es bueno preguntar: ¿acaso Dios promete sanarte de todas tus dolencias? Sería la primera pregunta. La segunda: ¿acaso Dios promete darte todas las riquezas y, como dicen muchos llamados cristianos modernos que no conocen a Dios y creen todo viento de doctrina llevados de aquí para allá y reclaman que cuál es el problema del dinero? Muchos también ministros neófitos e ignorantes enseñan que Jesús tenía una casa bonita y grande, manejaba grandes cantidades de dinero, incluso que llevaba ropas de diseñador. Eso acerca de, ¿acaso Dios promete darte las riquezas, todas las riquezas? ¿O acaso también Dios promete llenar tu vida de felicidad? Vienen estas preguntas a mi mente, ¿no? Y de una manera rápida, cuando las analizamos, Dios promete sanarte de todas tus dolencias. En un vistazo rápido a las Escrituras, encontramos totalmente lo contrario, tanto en las Escrituras y tanto en la historia de la iglesia. Porque tanto el apóstol Pablo, y si también vemos a Timoteo en las Escrituras, ellos no fueron sanados de sus enfermedades, aunque lo pidieron muchas veces al Señor. A Pablo se le negó la sanidad porque en su voluntad el Señor tenía un propósito por medio de ella. En cambio, a Timoteo no se lo sanó y Pablo le aconsejaba que ya no tome agua,
sino que beba vino por causa de sus frecuentes dolores estomacales. Y Pablo pudo decir que los pecados de muchos se hacen evidentes en esta vida. O sea que Timoteo tenía otro proceso en su vida. ¿Acaso Dios promete sanarte de todas tus enfermedades? Muchos siervos de Dios, muy fieles a Él, han muerto de enfermedades muy tristes, incluso de enfermedades terminales. Y eso lo podemos ver en un vistazo totalmente rápido en las Escrituras. Aunque nuestras oraciones ante la enfermedad siempre van a ser que el Señor actúe con misericordia y obre su sanidad en medio de cualquier dolencia, en medio de cualquier enfermedad. Pero al final sabemos que el Señor va a obrar conforme a su voluntad. ¿Saben? Esto nosotros encontramos en un mero análisis rápido acerca de estas preguntas que les acabo de formular. Pero ahora quisiera yo ver junto con ustedes eh, el primer punto, ¿no? La salud y las riquezas, la prosperidad, el cumplimiento de todos tus sueños y deseos, eso es lo que Dios ofrece en las Escrituras. Cuando vemos las mismas, encontramos que no es así. Dios no desea cumplirte todos tus sueños. No desea tampoco, no es parte de su plan, llenarte de dinero o de prosperidad material o de cumplir todos tus sueños. Cuando leemos en Lucas capítulo 4, versículos 5 al 7, encontramos que el diablo lo llevó a Jesús a una altura muy grande, ¿no? Se puede entender. Le muestra en un instante todos los reinos del mundo y le dice: todo este dominio y su gloria te daré, le dijo el diablo, pues a mí me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Eso le dijo el diablo, Satanás, a Jesús. Todo era de él, todo le pertenece a él, inclusive en este momento, todos los reinos del mundo. Eso ha sido dado por medio del conocimiento anticipado de Dios. No es que el Señor no lo conoce, el Señor conoce todo eso. En Juan capítulo 18, versículo 36, el Señor dice esto textualmente: mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero, de hecho, mi reino no es de acá. Eso encontramos en las Escrituras. Las riquezas, la prosperidad y el cumplimiento de todos tus sueños y deseos es lo que Satanás ofrece. ¿Saben? También cuando pasamos a analizar todos estos puntos, nos encontramos con la realidad de la palabra del Señor. Ahora quisiera hacer una aclaración. Las falsas doctrinas tienen su base en una iglesia con una creencia totalmente amorfa, totalmente camaleónica y totalmente ecléctica de este tiempo. Pero no hablo de la iglesia en general. Hablo de una iglesia que se ha estado formando dentro de la iglesia verdadera y que se le conoce como la iglesia emergente. Esta iglesia emergente está cambiando constantemente. Esta nueva forma de iglesia se está centrando en criticar a la iglesia tradicional o religión organizada, que es la forma como denominan a la iglesia del Señor que se mantiene en las sendas antiguas. Tampoco esta iglesia emergente o esta iglesia camaleónica, ecléctica o amorfa no tiene una estructura organizacional, ni tiene confesiones de fe. Todos tampoco creen lo mismo. Cada uno cree algo diferente dentro de este movimiento llamada iglesia emergente. No aceptan la autoridad de las escrituras, las cuales no son, según ellos, claras y confiables. Hay un fuerte desequilibrio entre la verdad de las escrituras y las experiencias personales nuevas. Y también hacen una evaluación totalmente subjetiva en medio de todo lo que está ocurriendo.
También enfatizan el aquí y el ahora. Por eso la necesidad de crear un reino del cielo en la tierra. Y también ellos están totalmente deconstruyendo el concepto de iglesia y construyendo el paradigma del reino de Dios aquí en la tierra. Cuando hablo del aquí y del ahora, ellos están creando un reino del cielo en la tierra. ¿Saben? Cuando vemos eso, ellos tratan de decir, con esto del reino del cielo en la tierra, que el mundo puede mejorar radicalmente a través de programas sociales. Esta es parte de la iglesia emergente. No estamos criticando que sea algo malo el hacerlo, pero es parte fundamental de su programa. Y también cuando hablamos de la evaluación totalmente subjetiva que ellos están realizando, ya que están deconstruyendo el concepto de la iglesia y están construyendo o reconstruyendo el paradigma del reino de Dios con un cristianismo reinventado, es como ellos lo ven o como cada persona mira el reino de Dios. O sea, no hay verdades absolutas para ellos. Por eso las escrituras totalmente son desplazadas. Ellos relativizan la verdad totalmente y ellos tienen una fuerte tendencia a reconstruir el cristianismo a partir de la cultura. O sea, contextualizan el evangelio. Ante todo eso, podemos decir un concepto de iglesia emergente, aunque es un poco difícil hacerlo, pero podemos decir que la iglesia emergente es un movimiento cristiano protestante que busca vivir su fe en la sociedad actual, siguiendo a Jesús, sin reconocer a la iglesia evangélica tradicional. Esa es la iglesia emergente en este tiempo. Y hermano, iglesia, pastor, ministro, tienes que aprender o tenemos que aprender a reconocerla, porque están formando parte de la falsa doctrina. ¿Qué creen? ¿Qué cree la iglesia emergente? Ellos dicen que la doctrina bíblica es peligrosa y divisiva, dándole mayor prioridad a lo experimental o a lo místico, a la experiencia. La profecía bíblica es considerada una pérdida de tiempo. Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Eso se le llama la teología del reemplazo. No al estudio de la Biblia, ellos ya no fomentan el estudio de la Biblia, pero sí al estudio de libros y métodos escritos por alguien en particular, o a predicaciones o interpretaciones totalmente subjetivas de alguien en particular. La salud de la iglesia se mide también por la cantidad de miembros. Eso es lo que está pasando en estos tiempos con esta iglesia llamada iglesia emergente. ¿Qué es lo que cree pasando ahora al evangelio de la prosperidad? Hacía una aclaración a la parte de iglesia emergente. Pero ¿qué es lo que se cree con en la parte del evangelio de la prosperidad? O que sería mal llamado evangelio de la prosperidad, sino un falso evangelio de la prosperidad. Primero, el evangelio de la prosperidad cree en el pacto de Abraham, pero un pacto de Abraham totalmente interpretado a su forma, a su manera, totalmente ignorando el contexto escritural. Ellos se basan en Gálatas capítulo 3, versículo 14, donde habla de la herencia de Abraham. Los cristianos, dice, son hijos espirituales de Abraham y ellos, los cristianos, heredan las bendiciones de la fe de Abraham. Estas bendiciones son principalmente entendidas como un derecho a las cosas materiales y financieras, así como ellos ven el pacto de Abraham. Como ustedes notarán, toda falsa doctrina no resiste el mero análisis, ya que cuando usted lee Gálatas capítulo 3, versículo 14, y le aconsejo, cuando escuche una doctrina, vaya a las escrituras,
a ver si dice lo que ellos están afirmando. En Gálatas capítulo 3, versículo 14, cuando leemos su texto y su respectivo contexto, nos aclara totalmente que la bendición de Abraham o del pacto de Abraham es acerca de recibir por la misma fe que ejerció Abraham bendiciones como la salvación, la justificación, la adopción y el Espíritu Santo como la garantía de la herencia. Eso es lo que nos habla el texto de Gálatas. No nos habla nada de lo que ellos están diciendo o reinterpretando acerca de el pacto de Abraham. Segundo, ellos hablan acerca de la expiación de Jesús en la cruz del Calvario, pero ellos aplican la expiación de Jesús o el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como que en ese momento el Señor compró, compró totalmente todo el derecho a tener salud física, como también todo el derecho a tener la prosperidad financiera. Todo eso ha sido comprado y provisto en la cruz del Calvario, como ellos lo interpretan. Según esta interpretación totalmente subjetiva, como ellos la ven, da a entender que nuestros pecados, nuestros malestares, enfermedades, tristezas, angustias y pobreza han sido puestas sobre Jesús en el Calvario. Miren cómo ellos llegan a reinterpretar. Ciertas cosas tienen verdad, pero otras cosas no la tienen. Ellos toman como base también 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Pablo, según ellos, aquí enseñó que se habla del aumento de la riqueza material, pero no pueden ver en realidad que Pablo enseñó totalmente lo contrario. Los corintios, en el versículo 14 de este capítulo 8 de 2 Corintios, deberían vaciarse de sus riquezas en el servicio del Señor. Y realmente, para eso es lo que valen las riquezas. Para eso es para lo que sirven las riquezas. El tener mucho dinero implica que el Señor nos está dando la oportunidad de servir más en su reino, pero realmente en su reino. No solamente para enriquecerme personalmente, no, solamente no para eso. La sanidad completa tampoco fue comprada en la cruz del Calvario. No estamos negando la sanación ni la sanidad física. No, nunca lo negamos. Ya lo hemos aclarado en otros videos, en los otros videos. Sino que esta forma mal entendida o mal interpretada de que vamos a tener sanidad completa por la cruz del Calvario, no es la manera en que las escrituras lo prometen. La sanidad completa, según las escrituras, será provisto en la segunda resurrección o después de la resurrección, allá en el cielo. Cuando Apocalipsis habla que inclusive habrá mucha sanidad para las naciones. Eso debemos entender realmente con la expiación de Jesús. Tercero, ellos dicen que hay que dar para ganar. Toman como base Marcos capítulo 10, versículo 30. Ellos le llaman la ley de compensación en la cual Dios disuelve o devuelve, perdón, a cambio dar más. Cuando damos más, Él va a conducirnos a ciclos de prosperidad mayor. O sea, la cantidad de prosperidad es en proporción de lo que uno da. Eso es lo que ellos interpretan generalmente cuando hablan del dar para ganar. O sea que si das $10, vas a recibir $1,000. Si das $1,000, recibirás $100,000. Esa es la idea mal entendida o mal interpretada de ellos. En cambio, Jesús enseña todo lo contrario en las Escrituras. Enseña a dar sin esperar nada a cambio y que dar generosamente para su obra equipará a la iglesia para seguir dando, no para acumular tesoros para nosotros mismos, sino para los demás. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 al versículo 11. Cuarto,
ellos unen tanto la fe con la oración. La fe la toman como una fuerza espiritual autogenerada, o sea que nosotros la producimos, pero la unen también a la oración. Y la oración es una herramienta, según ellos, para forzar a Dios totalmente. Cuando nosotros vemos estas dos partes o estos dos términos, la fe como una fuerza espiritual y unida a la oración como una herramienta para forzar a Dios, notamos que están totalmente tergiversando o malinterpretando la fe verdadera y la oración delante de la presencia de Dios. Si nuestro acto de voluntad llamado fe no es dado y centrado en el poder de Dios y en el poder de Cristo, hermano, sino dirigido y centrado en lo humano y nosotros mismos, estamos totalmente fuera de la revelación escritural. Y si utilizamos la oración como una herramienta para forzar a Dios, también estamos totalmente saliendo de la revelación en la cual nos hablan las sagradas escrituras. Ahí tenemos este aspecto muy particular del Evangelio de la Prosperidad, y es la llamada confesión positiva, donde se une la fe con la oración. Esta confesión positiva, ¿saben? Es llamado también como un nuevo pensamiento en donde ellos encierran o explican toda esta creencia. ¿Sabe que este nuevo pensamiento, cuando investigamos o analizamos, como yo les había dicho en otros videos, totalmente forma o ha sido tomada de ideas platónicas, de ideas dualistas y paganas? ¿Qué enseña la confesión positiva? Enseña que hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento positivo y el pensamiento negativo. Aquí quisiera detenerme un poco. Si fuera solamente, si se detuviera en pensamiento positivo y pensamiento negativo, hasta ahí estuviera bien, porque las escrituras sí nos hablan de un pensamiento positivo en las escrituras. Inclusive, el apóstol Pablo nos habla en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no está hablando tampoco, cuando hablo de un pensamiento positivo, en que todo pensamiento que yo genere voy a lograrlo, voy a alcanzarlo, todo sueño y todo anhelo o deseo que yo tenga. No está hablando de eso, el pensamiento positivo que habla las escrituras, pero sí me habla de que yo puedo, por medio de centrarme en el poder de Cristo, lograr cambios en mi vida personal para hacer o vivir en la voluntad de Dios. Es totalmente diferente. Cuando leemos 2 Corintios capítulo 3, versículo 5, Pablo decía, no que seamos suficientes, competentes por nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia y nuestra competencia proviene de Dios. Pablo está hablando de esa manera. Está diciendo que aunque él quiera hacer la voluntad de Dios, se encontraba siempre con mucha debilidad y pecado intrínseco de la naturaleza humana, pero que al acudir ante el poder y misericordia de Dios, el Señor nos iba a ayudar para vivir la vida conforme a su voluntad. Ese pensamiento positivo. Si nos estuviéramos hasta ahí, estuviera bien, pero no. Este Evangelio de la Prosperidad habla de que la fe correcta tiene que ver con un pensamiento positivo, no con el pensamiento negativo. Porque esa fe correcta, que se traduce en un pensamiento positivo, nos lleva a crear circunstancias materiales positivas. En cambio, el pensamiento negativo nos lleva a crear circunstancias materiales totalmente negativas. Entonces, ellos dicen que debemos siempre generar un pensamiento positivo para tener una fe correcta.
Esta fe correcta, llamado pensamiento correcto, pensamiento positivo, se tiene que activar, se tiene que manifestar. ¿Y cómo se activa? ¿Cómo se manifiesta? Con la confesión positiva. O sea, mis palabras tienen poder creador. Mis palabras, palabras que yo genero, autogenero. Esa es la idea del pensamiento positivo y que se manifiesta o activa con la confesión positiva. Esto centra más la fe en el poder de las palabras humanas y no en el poder de Dios. Tenemos que recordar estos principios. Por eso que ellos hablan de declararlo y recibirlo, hablan de pisarlo y arrebatarlo, hablan de decretar algo. Cuando vamos a las escrituras, no encontramos eso. El único que puede decretar algo es Dios. Es una autoridad máxima y puede decretar algo y eso conforme a la palabra. Muchos exponentes actuales o los actuales exponentes del Evangelio de la Prosperidad y la confesión positiva, ¿saben? Son, por ejemplo, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joel Osteen, T.D. Jakes, John Hagee, Trevor Dollar, Paula White y Joyce Meyer, los cuales han difundido por todo el mundo este falso evangelio de la prosperidad. ¿Saben? Tenemos que tener nosotros mucho cuidado con este falso evangelio de la prosperidad. Cuando nosotros analizamos aún más esta parte de la confesión positiva, ¿saben? Ellos toman como base Marcos capítulo 11 y también podemos nosotros analizarlo con 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. En Marcos capítulo 11 dicen que Jesús enseñó la confesión positiva. En Marcos 11, de versículo 20 al 24. Como siempre, si usted comienza a interpretar ese texto, encontramos que totalmente el texto lo aíslan del contexto para poder decir con lo que ellos desean enseñar, rompiendo así totalmente con toda regla esencial de interpretación. Cuando leamos Marcos capítulo 11, vamos a encontrar y debemos entender que Jesús siempre utilizó cuando hablaba figuras retóricas, figuras literarias o retóricas, en este caso en grado superlativo. Con una simple exégesis, notamos que Jesús estaba hablando acerca de la oración. Utilizando un superlativo, mostraba que ninguna labor que realicemos en armonía con la voluntad de Dios será imposible para quienes creen y no dudan al acercársele o al acercarnos en oración ante su presencia. Eso es lo que se encuentra en Marcos capítulo 11, del versículo 20 al 24. Tenemos que entenderlo de esa manera. Tenemos que mirar el contexto siempre. No está dando Jesús en Marcos capítulo 11 una fórmula para hablarle a las circunstancias, para que logremos modificar las circunstancias al son de nuestros dichos, centrando la fe en el poder de las palabras y no en el poder de Dios. Eso no está enseñando Jesús ahí, sino que está hablando, está utilizando una figura retórica. Es como cuando analizamos también Mateo capítulo 18, versículo del 8 al 9, cuando el Señor habla o dice que acerca de la necesidad de sacarnos el ojo, cortarnos una parte de nuestros miembros para entrar, así sea sin vista o sin algún miembro al cielo y no irnos con todos nuestros miembros al infierno. Él no está diciendo que nos cortemos literalmente o nos quitemos literalmente la vista. Está utilizando una figura retórica en grado superlativo. Él está enseñando la necesidad de totalmente ser radicales en nuestra lucha en contra del pecado, cortando simbólicamente
todo aquello que nos induzca al mal. Tenemos que entender todo esto. No está enseñando Jesús la forma de que tenemos que decretar, que tenemos que declarar algo para recibirlo. No, el Señor no está utilizando esa parte en nosotros. No está enseñando esa parte a la iglesia, sino que está totalmente diciéndonos cómo debemos entender la parte de nuestra oración ante su presencia, cómo debemos entender la parte de sus palabras cuando hablaba. Ellos eran semitas y tenían siempre o hablaban siempre de esa manera. Recordemos, iglesia, el evangelio de la prosperidad totalmente es una deformación total de la revelación escritural. No tiene ningún tipo de base, no tiene ningún tipo de análisis que pueda ser sustentado. No se puede, porque al mirar las escrituras, el Señor siempre nos lleva a orar, no a decretar, no a confesar positivamente, sino a orar, siempre de una forma humilde y pidiendo misericordia por nuestras vidas, por nuestras enfermedades. Y dice su palabra que Él actuará conforme a su voluntad, según 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Lo que se pida conforme a su voluntad, Él lo va a hacer. Lo que a Él le agrada, conforme a su voluntad. Iglesia del Señor, sigamos adelante. Iglesia del Señor, siempre sigamos adelante pidiéndole al Señor la guía para que en estos tiempos podamos discernir lo que está ocurriendo en medio de nosotros. Bendiciones en Cristo.